Video número 19 del curso de robótica nivel inicial. Veremos sensor de temperatura. También son denominados sondas de temperatura. Son elementos, componentes utilizados para medir temperatura en máquinas o en el medio ambiente. Son dispositivos que transforman las variaciones de temperatura en una señal eléctrica. Existen muchísimos tipos, podemos citar entre los más importantes los que son del tipo termopar, RTD, termistor y muchos otros. En nuestro caso vamos a utilizar un sensor digital para Arduino, que es básicamente un semiconductor. Su encapsulado es similar al de un transistor, tiene también 3 terminales. Él trabaja, la tensión de funcionamiento está entre los 3 y los 5.5 volts. Y esos terminales son el número 1, el que va conectado al negativo, el GND. El 2 es la salida de tensión. Y el 3, el que va conectado a la alimentación, en nuestro caso a los 5 volts. En el terminal número 2, que es el terminal de salida, la tensión va a aumentar o va a disminuir conforme a la temperatura. O sea, aumenta la temperatura, aumenta la tensión, baja la temperatura, baja la tensión. Ya estoy en la herramienta Tinkercad, estoy en el dashboard, monté ya un módulo Arduino, una protoboard y conecté la barra de negativos y la barra de tensión positiva a través de conductores a la alimentación que ofrece Arduino. Ahora venimos aquí a los componentes básicos y aquí en el final tenemos el sensor de temperatura, que es igual que un transistor. Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a colocar por aquí. Como ustedes pueden ver, tiene tierra, que sería el negativo, Vout, que sería la tensión de salida, y potencia, que es la alimentación. Entonces vamos a colocar, vamos a alimentarlo, tomamos desde aquí, desde el terminal que dice potencia, y lo conectamos al positivo, a los 5 volts. Y el terminal que dice tierra, al negativo. Ahora tenemos que tomar otro cable, vamos a usar un color verde, y vamos a sacar desde el terminal que dice Vout, que es la tensión de salida. Y lo vamos a conectar ¿dónde? Lo vamos a conectar a una entrada analógica. Como habíamos visto, recuerdan cuando poníamos el potenciómetro, esto es un caso similar, funciona como un potenciómetro. Recuerda que el potenciómetro colocábamos un terminal a negativo, otro a positivo, y conforme lo rotábamos iba variando la resistencia, entonces iba enviando más o menos tensión al terminal analógico. Esto funciona igual, solamente que esa variación se produce con el aumento o la disminución de la temperatura. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer para cambiar el nivel de temperatura? Es todo virtual, entonces cuando nosotros iniciamos la simulación podemos seleccionar aquí el componente y observen, él arranca en 25 grados. Nosotros podemos bajar hasta menos 40 grados o subirlo hasta 125 grados. Eso lo que va a realizar, va a enviar una tensión a la puerta analógica a 0, una variación de tensión. Vamos a parar la simulación y vamos a ir al código. ¿Recuerdan cuando usábamos el potenciómetro para leer un valor con la puerta analógica? Lo primero que hacíamos era declarar una variable donde íbamos a guardar ese valor leído del potenciómetro. En este caso es el valor leído del sensor de temperatura. Entonces a esa variable la vamos a llamar temp, de temperatura. Listo. Luego, ¿qué hacíamos? A esa variable le otorgábamos el valor leído en esa puerta, en este caso la puerta A0, o sea, una entrada. Y acá tenemos una diferencia. Nosotros podemos usar
leer directamente de la puerta a 0, el valor que nos entrega el sensor, o utilizar un block que ya está preparado, predefinido. Esto sería una especie de lo que se llama en el mundo Arduino una librería o una biblioteca. Una biblioteca es un conjunto de instrucciones que te auxilian, que te benefician y te evitan de digitar mucho código. Ya está el código preelaborado. Entonces, esto es lo que hace esta biblioteca, en este caso un block. Lo convierte ya directamente ese valor de tensión a valores en grados o centígrados o Fahrenheit. Primero, inicialmente, vamos a utilizar la lectura directa, a ver qué valor nos entrega, cómo varía. ¿Y dónde lo vamos a presentar? Recuerda que habíamos utilizado el monitor serie, que está aquí. Haciendo un clic, él se abre y es un elemento que nos permite monitorear o ver alguna información de dentro de Arduino. En teoría, Arduino lo envía por la puerta serie hacia la computadora y la computadora nos presenta esos valores. Entonces nosotros vamos a decir que lo queremos presentar ese valor, imprimir en el monitor serie. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir el valor que obtuvo la variable temp a través de la lectura de la puerta a 0. Vamos a colocar esto. Le vamos a dar una pausa para que no sea tan rápido. Lo vamos a poner en milisegundos, a unos 300, cada 300 milisegundos que realice la lectura y la imprima. Y esto lo vamos a colocar en el loop principal, que siempre se repita. Perfecto. Ahora vamos a abrir el monitor serie. Vamos a posicionar aquí para poder trabajar y alterar el sensor. Y vamos a iniciar la simulación. Me va a empezar a imprimir valores. Ahí está, 153, viene imprimiendo. Yo voy a alterar, voy a subir la temperatura, observen. El valor va subiendo. Sube hasta un valor de 358. Si lo comienzo a bajar, el número va bajando y llega hasta un valor de 20. Eso es una tensión que me está entregando y el conversor analógico digital de Arduino lo está convirtiendo a un número binario que, visto en decimales, es ese valor. Bueno, acá nosotros tenemos que hacer una relación y saber, pero hay una fórmula que le entrega el fabricante del sensor, que él te dice que la variación de tensión equivale a la variación de tantas décimas de grados de temperatura. Bueno, esa relación entre la temperatura y la tensión que nos entrega la desconocemos. Nosotros podríamos tomar un voltímetro, conectarlo en la salida y ver en relación a la temperatura máxima y a la mínima que permite el sensor cuál es esa variación y realizar nuestra propia fórmula. Pero el fabricante ya la ofrece. Si nosotros lo buscamos en internet por ese código TMP36, que es el código del sensor, el fabricante ya en su página, en su datasheet, en su hoja del componente, nos va a decir cuál es la relación o cuál es esa fórmula. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que hacer todo ese trabajo. Entonces ahí es que se implementa esa fórmula dentro de esta biblioteca o dentro de este block que tiene ya toda la estructura para convertir ese valor analógico que entrega el sensor a un valor de temperatura. Vamos a ver cómo funciona eso antes de variarlo. La herramienta Tinkercad en el modo de programación nos ofrece dos modos. Nosotros estamos utilizando el modo de block, pero además nos ofrece también el modo de texto. El modo de texto sería programar directamente en C++. Claro, yo no uso ese modo porque es algo inicial, entonces muchísima gente no tiene noción de programación en C++. También ofrece la forma de blocks y texto, o sea, nos presenta los dos en pantalla. Si yo hago clic sobre esto, observen,
me mantiene los blocks, lo que yo programé con los blocks, y me está mostrando en C++ el equivalente. ¿Qué es esto? Voy a traducir esto. ¿Qué significa? Aquí, donde dice int temps 0, él está declarando la variable esta, la variable temp. Me está diciendo que es una variable del tipo entera, una variable con un valor numérico del tipo entera, y la atribuye con el valor 0. Después aquí este block que está entre estas llaves es el void setup. Es lo mismo que colocar aquí al iniciar. Al iniciar es lo que está dentro del setup. Esto es al iniciar. Entonces aquí ¿qué hace? Declara, lo hace automáticamente, no preciso colocar el block en el modo bloque. Ahora en el modo texto preciso colocarlo. ¿Qué hace? Me declara, me dice que el puerto está en el modo lectura, en el modo entrada, el puerto a 0. Después aquí me declara la velocidad de comunicación entre el Arduino y la computadora a través de la puerta USB. Sería la comunicación serie a begin, que lo inicie, a una velocidad de 9600 baudios por segundo, a la velocidad patrón de comunicación. Y después el loop, el void loop, es el siempre. Esto se repite, queda ahí repitiendo. Ahí ¿qué hace? Dice que a la variable temp que declaré aquí arriba le otorgue el valor de la lectura analog read, la lectura analógica de la puerta a 0. ¿Qué es esto? Leer el pasador analógico a 0. Esto violeta sería esto que está aquí. Y después ¿qué hace? Serial print ln, que quiere decir imprimir y después una nueva línea, el valor de la variable. ¿Qué es esto? Nueva línea con nueva línea o sin nueva línea. Si yo aquí coloco sin, observen, le sacó el ln. Lo vamos a dejar para que sea uno debajo del otro y no uno al lado del otro. Y después me produce un delay de 300 milisegundos, que es esto, esperar 300 milisegundos. Ahora vamos a cambiar, voy a ocultar el texto y voy a colocar solamente en blocks. Voy a cambiar aquí y en vez de leer, de colocarle en la variable temp la lectura de la puerta analógica directamente, el valor que me entrega el conversor analógico digital del microcontrolador, voy a utilizar esa biblioteca, ese block que dice, observen, leer el sensor de temperatura en el pasador en la puerta a 0, y en la unidad yo lo puedo definir como grados centígrados o Fahrenheit. Lo voy a dejar en centígrados. Ahora vamos a ver en el texto, en el modo texto, aquí importante destacar, si nosotros vamos directamente a modo texto, observen, él me va a decir de que se va a borrar los blocks, entonces lo voy a cancelar. Yo lo voy a colocar en blocks y texto para que me mantenga lo que programé con el block. Y observen, acá adelante todo igual, en la parte superior. Declara la variable, asigna a la puerta a 0 como entrada, la velocidad de comunicación, y aquí hay una alteración. Ahora temp no lee el valor del analog read a 0, sino que él tiene un valor, él ya coloca un valor aquí, que es una constante, la cual esa constante que ya la otorga el fabricante, que él sabe cuál es ese valor constante para llegar a un valor en grados centígrados, lo multiplica por la lectura, le suma menos 40 y le resta 20 para llegar a un valor preciso. Entonces ya acá esta fórmula lo convierte a grados centígrados. Si yo aquí selecciono grados Fahrenheit, observo que seguro me va a cambiar la constante y esos valores. Como ven, la constante fue alterada. Después lo imprime y espera el tiempo ese de 300 milisegundos. Ahora vamos a ocultar el texto, vamos a volver a los blocks y vamos a probar en el monitor serie qué es lo que me va a presentar este block, esta librería con esa fórmula ya elaborada, preelaborada.
Vamos a iniciar la simulación y observen que ya ahora me está colocando el valor en grados centígrados. Acá hay una pequeña diferencia, el componente aquí en el simulador dice 25 y está enviando 24, puede haber una pequeña diferencia. Lo voy a subir, observen, 51 lo voy a llevar a negativo, menos 18, menos 16, lo está mostrando, voy al máximo, 97 grados. Como ven, él ya me está traduciendo ese valor analógico a un valor en grados centígrados a través de la fórmula que entrega el fabricante. Bueno, esto es la manera de controlar un sensor de temperatura. Ya en un próximo video lo vamos a aplicar a un proyecto un poco más completo, más elaborado.